¿Sabe usted por qué es tan importante el propósito de Dios? En estos días estaba oyendo, según las informaciones que se tienen de la capacidad bélica armamentística que tienen los rusos, que los rusos tienen alrededor de 6.000 cabezas nucleares y Estados Unidos tiene otras 6.000 o algo así. Es decir, que cada uno de los dos países puede en cualquier momento oprimir un botón y acabar literalmente con el mundo, según lo que se informa, que es tanto el poder armamentístico que tienen que pueden perfectamente con un solo botón acabar con el mundo. Por otro lado, por internet se está oyendo mucho que viene una recesión tremenda en España y en Europa. Viene una hambruna. O sea, literalmente se está diciendo que viene una situación tremenda para todo el continente europeo y que la economía y todo esto va a sufrir un descalabro tremendo. Entonces, hermano, cuando uno viene a la Escritura y presenta delante de uno la Escritura y presenta delante de uno lo que se dice en internet o lo que dice la prensa o lo que dicen los políticos, usted tiene que llegar un momento a asumir una actitud. Porque dependiendo de lo que usted asuma en cuanto a si le cree al uno o le cree al otro, o acepta al uno o acepta al otro, o entiende la realidad de lo que está pasando, eso a usted lo va a deprimir o le va a dar certeza y seguridad. Pues yo quiero decirles, hermanos, que la China y Estados Unidos y los países que han existido durante toda la historia y que han querido ser los dueños del mundo y erigirse como los que tienen el control, todos esos gobiernos y todos esos líderes mundiales han pasado y nuestro Dios ha permanecido. No, ese amén de ustedes como si... voy a repetirlo otra vez. Faraón pasó con todo su imperio y así Alejandro el Grande y así los Césares y los Nerones y los faraones. Toda esa gente hacía alarde de tener el control. Todos ellos murieron y nuestro Dios permanece para siempre. Entonces Estados Unidos, Rusia, China y 20.000 personas más que surjan a lo largo de la historia del mundo pueden hacer alarde de tener el control, pero hay un Dios a la luz de lo que está escrito en la Biblia que desde antes que todo viniera a la existencia, Él, el Dios nuestro, estableció un propósito, un plan. Entonces, ¿qué viene Rusia y Estados Unidos o los que hacen alarde de tener el control de la realidad mundial si ellos no estaban antes de que todo viniera a la existencia? Por eso el Dios de la Biblia está diciendo: yo, desde antes que el sol, la luna, las estrellas, el mar y todo lo que hay viniera a la existencia, yo ya tenía un plan. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Entender eso. Para que la certeza, la seguridad, la confianza en nuestra mente, en nuestro espíritu, se mantenga por encima de lo que las noticias digan. Dios es nuestro protector, nuestro ayudador, nuestra autoridad. Dios lo es todo para nosotros. Si no lo es para usted, usted caerá en pánico, en miedo. Dios tiene el control. Tan importante el propósito porque Dios sacrificó a su unigénito Hijo. ¿A qué es lo que quiero decir con esto? Porque es importante el propósito. Lo hace importante porque el que lo planteó, programó, organizó
estableció, sacrificó a lo máximo de lo que él tiene, que fue a su hijo. Es decir, si usted tiene un proyecto, usted tiene un plan, usted va a construir una empresa, usted va a levantar una casa, usted tiene un plan, usted tiene un objetivo, usted se ha trazado una idea, usted va a lograrla. Cuando usted quiere de alguna manera expresar qué tan importante es el proyecto que usted tiene, lo revela lo que usted invierte. Oh, yo tengo un proyecto, ¿y cuánto he invertido? No, pues ahí tenía 20 euros. Eso no vale nada. Pero cuando usted está diciendo que en ese proyecto está su papá, su mamá, sus hermanos, y todos pusieron cada uno de los ahorros que tenían y todos estamos metidos de cabeza, eso vale, ese proyecto es importante. ¿Me estoy haciendo entender o estoy enredado? Hermano, entonces si el padre es capaz de sacrificar a su unigénito hijo para que el propósito del plan se cumpla, es porque esto es serio. Es una cosa realmente que tiene una trascendencia eterna. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios se propuso dentro del plan de Dios reunir en Cristo todas las cosas que hay arriba en el cielo y todas las que hay en la tierra, porque hay una situación que Dios está resolviendo en toda su creación. Hubo una rebelión en el cielo de ángeles, arcángeles y querubines, que son los principados, las potestades y las fuerzas del mal, se rebelaron contra Dios. Y luego Dios hace seres humanos y se han rebelado contra Él. Entonces hay una tensión en Dios. Yo por eso soy de los que enseño que Dios está en crisis. ¿Cómo así que Dios está en crisis? Dios está en crisis. Dios está resolviendo un problema serio. ¿Y cuál es el problema serio? Que Él se planteó traer seres a la existencia, pero esos seres que trajo a la existencia no son Dios como Él. Entonces van a fallar, van a generar maldad porque no son Dios. Entonces Dios está resolviendo un problema que se llama el mal, la maldad. ¿Cómo resuelvo yo eso? Dios lo está resolviendo. Y para eso Él le ha dado curso a todo. Ha dejado que todos los acontecimientos de seres angelicales y de seres humanos desarrollen sus voluntades de manera libre y que generen todo lo que se ha generado hasta el día de hoy para Él plantear lo que Él quiere establecer. Porque Dios se trazó un plan, un propósito. ¿Por qué? Porque le plujo. Es como cuando usted le nace en un momento puntual iniciar una empresa. ¿Por qué? Porque quiere desarrollar el máximo de tu potencial, porque se siente desafiado, porque algo usted tiene que hacer como parte de la esencia de lo que usted es. Entonces nosotros no nos podemos quedar quietos y Dios menos. Entonces, hermanos, ¿por qué es tan importante el propósito de Dios? ¿Por qué es tan importante entenderlo? Lo hace importante por los seres que participan en este plan, en este proyecto, y está de por medio el unigénito Hijo. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este texto es un texto que puede llenar libros y que hayan, como dicen los escritores, que corran ríos de tinta intentando interpretar, pero en esencia este es un rompimiento del ser eterno que incursiona dentro de lo temporal. Ese es digamos, una situación muy compleja de entender, porque es Dios eterno para siempre en su naturaleza, toma carne y se mete en tiempo y espacio, se mete en un cuerpo y nace aquí dentro de esta realidad que para algunos es una cuestión mitológica, ¿no? Esto es pura mitología griega, egipcia, los dioses que toman forma de seres humanos
y participan en las penurias de los seres humanos y tal. El Dios nuestro no maneja esas cosas. Lo que está diciendo Pablo es que vino el cumplimiento del tiempo en cuanto a lo que Dios dentro de su propósito había establecido, y Jesús no nace en la época de Faraón, ni en la época de Nabucodonosor, ni en la época de Alejandro el Magno. Jesús nace en tiempo y espacio en el momento perfecto de la historia y la parte en dos. Por eso se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Ese irrumpir en la historia, atravesar el tiempo desde lo eterno a lo temporal y tomar carne, eso es una, algo muy complejo de entender. Entonces, cuando vino ese cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo y lo envía naciendo por medio de una mujer y metido dentro de unas leyes que tuvo que enfrentar, y por causa de ese irrumpimiento lo persiguieron y lo mataron y lo crucificaron. Entonces, otra vez, es importante entender este propósito porque la inversión que se ha hecho ha sido grande, tanto que Dios dio a su Hijo. Por eso es importante el plan o el propósito de Dios. Segundo, ¿por qué es tan importante el propósito de Dios? Porque todo se hace conforme al propósito. Hermanos, ¿por qué hay que entender esto del propósito de Dios? No, porque el pastor Manuel Umaña le dio un día por hablar del tema y nos tiene aquí del cuello con el tema del propósito de Dios. Ya lleva un mes y no nos habla de otra cosa. No es porque a mí me nació, sino porque es que en la Biblia, cuando hay un tema que se repite y se insiste, ese tema hay que abordarlo y entenderlo. Entonces, hermano, todo se hace de acuerdo a una horma. Entonces, por ejemplo, cuando está haciendo ¿cómo se llama eso? Una tarta, si usted a la tarta no le pone ¿cómo se llama esa? La masa o la harina dentro de una horma o dentro de un molde, esa harina se riega y no coge forma. A lo último se aplasta toda y lo que usted tiene es una cosa rara ahí de harina. Entonces, las cosas se hacen conforme al modelo que usted tiene. Cuando uno era niño, me acuerdo, mi mamá hacía helados en la casa y mi mamá tenía unos moldecitos y salían los helados de muñequitos, de no sé qué. Entonces era la misma sustancia, pero en diferentes moldes. Así que la sustancia se sujetaba obligatoriamente a la forma del molde. Y cuando salía, pues salía con la imagen del molde. Pero lo que estoy tratando de decir es que el propósito de Dios hay que entenderlo porque ese es el molde, el que va a evitar que chinos, que rusos, que ingleses, que africanos, que colombianos, que cada uno haga lo que le dé la gana. Cuando alguien se está saliendo de la horma, hay una ley divina que dice, venga acá, y lo ajusta. No me acuerdo cuando estaba este señor Hugo Chávez haciendo alarde de su poder. Claro, Hugo Chávez llegó ahí con todas las políticas que estableció en Venezuela, militar, logró tener todo su ejército a su favor, logró montarse, cambiar la constitución del país para perpetuarse en el poder, y ya después de manera arrogante desafiaba, hablaba, decía, hasta que un día le dio cáncer. Hugo Chávez, en un momento puntual, según uno lo oía por internet, se burlaba de la Biblia y de Dios. ¿Qué cuento de Dios y qué cuento de Biblia? Nosotros descendemos del mono. Pero cuando se estaba ya muriendo de cáncer, el mismo que habló contra Dios estaba diciendo, yo he pedido a Dios que me alargue la vida si es
posible una vida sufrida, yo la sufro, pero que me alargue la vida. El hombre en su arrogancia, en su prepotencia, en su manera soberbia de hablar, hay una máxima autoridad que lo calla. Y nosotros debemos entender que hay un propósito. Y el día que usted intente de alguna manera atravesarse en ese propósito, Dios es una aplanadora. Dios no se corta para cargarse 20,000, 30,000, 1,000,000 de personas, 20 millones, se las carga. Como yo he dicho, si a Dios le place quitarle a usted los brazos y dejarlo sin ojos y tendido en una cama, lo hace. ¿Y quién le dice a Dios que no? Él es el dueño, Él es la autoridad. Entonces, hasta que el ser humano no entienda por las buenas o por las malas que hay una autoridad que manda. Yo estoy aquí predicando delante de ustedes y haciendo lo que hago por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, no por mi habilidad, mi capacidad. Usted puede estar pensando, uy, el pastor Manuel Umaña, tremendo, ¿qué va? Puro cuento. Cada uno de nosotros estamos donde estamos por la pura gracia de Dios, que nos ama, que nos soporta, que nos entiende, a pesar de nuestra arrogancia, prepotencia, soberbia. Entonces hay que entender que hay un propósito. ¿Y qué es lo que a usted le corresponde hacer? Conocerlo. No sea que se meta, como muchos gobernantes, contra ese propósito y la aplanadora divina que viene desde la eternidad hasta la eternidad te lleva por delante. Así que es importante entender el propósito, porque aquí todo se hace conforme a ese propósito. Que yo puedo decir muchas cosas sobre esto que estoy escribiendo, pero ahora se alarga mucho y no vamos a tener tiempo. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, lo que está diciendo el texto es que conforme al propósito, quienes hemos entendido, nos metemos humildemente, sin arrogancia, y nos postramos ante Dios. Dios no es un Dios que sufre de complejos. Sentado en un trono, con una barba blanca vieja y un viejo cascarrabias en un trono ahí, que yo quiero que los seres humanos me adoren. No, Dios no sufre de complejos ni de nada de eso. Es que a Dios le agrada que seamos sabios, entendidos. Y lo primero que Dios desea de manera noble, sencilla, es que nosotros reconozcamos que Él es Señor, que Él es la máxima autoridad del universo. Yo lo que hago todos los días y en cada momento de mi vida es reconocer que Él es Dios. Cada momento, Señor, tú eres grande, tú eres Dios, tú eres soberano. Y cualquier cosa que me pasa, Señor, tú eres Dios, tú eres grande, tú eres soberano. Enséñese a reconocer que Él es Dios. Por encima de sus emociones, sentimientos, interpretaciones buenas o malas de Dios, reconozca que Él es Dios y no cuestione nada, quédese callado, guarde silencio. Seguimos. ¿Por qué es importante esto del propósito del Señor? Porque Dios lo diseñó antes que todas las cosas vinieran a la existencia. La Biblia no nos dice el tiempo en el que Dios se mueve en su eternidad, porque en la eternidad no hay cronos, no hay horas, no hay minutos, no hay segundos, pero que Dios se tomó el tiempo para hacer un proyecto de la magnitud del que está desarrollando y que vemos escrito en la Biblia. La escritura insiste en eso, que Dios lo preparó, lo organizó, se tomó el tiempo para diseñar un plan.
Usted no es de los que a veces dice, yo he logrado esto porque usted no sabe, yo duré 20 años trabajándolo, organizándolo. Usted no hace a veces alarde de haber invertido tanto tiempo en algo y que los demás le admiren. Oiga, yo la verdad lo admiro. ¿Y usted cómo logró esto? Yo, no, tío, a mí me costó venir a España para yo estar aquí viviendo y estar como estoy. A mí me tocó en mi país esto y esto y esto. Cada uno tenemos la historia. Para yo estar aquí parado predicando, usted no sabe lo que yo viví en Colombia y lo que tuve que pasar durante años desde que me acuerdo. Entonces, el haber invertido tanto y el haber pagado un precio y el haber dado, digamos, el ser mismo para lograr un propósito, eso debe ser respetado. Si usted me cuenta a mí su historia y todo lo que le ha tenido que pasar y yo me burlo de usted, paso de usted, ignoro su esfuerzo, su sacrificio, su lucha, su entrega y paso de eso, usted se siente ofendido. ¿Me estoy haciendo entender? ¿No nos ofendemos nosotros cuando alguien pasa de nuestro esfuerzo y sacrificio? Ahora Dios, que usted y yo no habíamos nacido, que usted y yo no hemos invertido, y Dios desde antes de la fundación del mundo, tirando lápiz, quemando pestañas, escribiendo día y noche, como cuando usted estaba en la universidad para presentar su tesis de grado. Proyecto de Dios. ¿Por qué es importante? Porque Dios lo diseñó. Entonces, cuando yo estoy delante de Dios, por eso a mí el concepto de la oración y el concepto de hablar con Dios me cambió totalmente. Yo antes era esa mentalidad religiosa improductiva. Señor, aquí estoy delante de ti. Aleluya. Puro bla bla. Dios como que me miraba y decía, miraba al hijo y decía, humañita. Como cuando estamos en el curso que yo le pregunto a alguno de ustedes, me quedo yo oyéndolo. Cuando usted se acerque a Dios, hable con Dios lo de Dios. Y usted se dará cuenta lo que empieza a recibir en su ser. Usted me dirá a mí en algún momento, si es que lo hace, pastor, ¿y usted dónde saca todo eso que escribe o que dice? Que a mí me causa curiosidad. Yo todo esto lo empecé a entender cuando empecé a meterme en serio con lo de Dios. Porque Dios no quiere enseñarle a nadie lo que nadie valora de lo que Él ha hecho. La gente piensa que Dios, no, Dios es Dios y Dios aguanta con todo. No, Dios se aira. Como se alegra cuando uno llega, Señor, en tu palabra esto y esto. ¿Cómo es? ¿Cómo es el tema? Y Dios, por medio de su espíritu y a través de su palabra, empieza a vertirle a uno verdades. Y esas verdades que fluyen, a uno le da salud, le da vida. Cuando usted empieza a procesar verdades eternas en tu mente, en tu espíritu, usted se fortalece. Cuando no hay nada por dentro, usted se viene abajo y toma pastillitas, tranquicín, se toma un par de cervecitas, se va a la playa buscando no sé qué. No, usted lo que le hace falta es la vida del neuma, la vida del espíritu. Entender verdades eternas genera vida, genera fuerza, genera pasión, genera expectativa, motivación. Se mantiene uno, oh, Señor, ahora estoy entendiendo por qué esto y por qué lo otro. Entonces Dios lo diseñó antes que todas las cosas vinieran a la existencia. Si Él lo diseñó, vamos a ponerle cuidado. Dios lo organiza todo, invierte tiempo y usted cazando mariposas. Usted es de los que lee la Biblia como el talismán de la buena suerte. Yo leo la Biblia ahí como para ver si Dios no se equivoca y me bendice. Eso es pura, yo llamo DTI a eso. ¿Qué es DTI?
¿No se acuerdan qué es DTI? Dogma tradicional improductivo. Esa es la fe religiosa, evangélica, llena de superstición, que no lo lleva a uno al entendimiento de la Escritura. Bueno, no lo regaño más. Dice 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. A ver, póngale cuidado. Yo soy el director técnico de un equipo de fútbol. Me han nombrado director técnico del equipo de fútbol de España, a mí. Si yo he sido llamado para ocupar semejante cargo nacional, no a tirar a dormir en una poltrona, eso ya me desafía. ¿A qué? A generar un proyecto. ¿Qué jugadores? Javier, que juega en la delantera, Juancho, que es defensa, el Santi Naranjero izquierdo, Jorge el utilero, la hermana Marta la arquera de la portería. Entonces, uno como director técnico empieza a generar un proyecto, pero ese proyecto involucra personas, porque ahí está el tema del propósito del plan de Dios, que el plan de Dios no son cosas, no son acontecimientos, sino son personas envueltas en esos acontecimientos, en la historia. Entonces Dios, para que se cumpla su propósito, tiene que fulano, sutano, sutano, sutano. Y entonces, ¿cómo es que Dios va escogiendo a los que formarán parte de su equipo? A ver, porque son muy bonitos, porque tienen mucho dinero, porque son colombianos, porque han sido lo suficientemente pulcros, santos, inmaculados. Entonces, no es por nuestras obras, dice Pablo. El Señor nos llamó conforme a su propósito, pero no por nuestras obras. No porque usted y yo nos hayamos portado bien, estamos aquí. Sino ¿por qué? ¿Por qué? Por su gracia, volvamos a leer, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Usted no había nacido y ya Dios lo tenía usted en la lista. Eso lo debe a usted llenar de gozo. Usted puede decir, mira, yo voy a las reuniones donde está ahí predicando el pastor Manuel Umaña, ahí para quitarme encima a mi mujer que me friega toda la semana. Vamos al domingo, vamos. Pues yo voy y me siento y escucho al pastor Manuel. Pero si usted tiene esa mentalidad, usted está muy lejos de entender este propósito. Pero cuando usted se mete en serio, usted empieza a darse cuenta que usted está aquí sentado por la pura misericordia de Dios. Porque allá afuera hay un poco de gente impía, llena de maldad, de perversidad, hijos del diablo, que no les importa absolutamente nada de Dios y van directo al mismo infierno. Y usted y yo, que tenemos conciencia de estas verdades, estamos pasivos, a veces aburridos, frustrados, cuando deberíamos ser los más, ¿cómo se llama? Felices. El rostro en alto. El creador de todas estas cosas pensó en mí, me escogió. Estoy en la lista. ¿Usted sabe cuando un jugador, el técnico de la selección española lo escoge, lo entrevistan? Oye, ¿usted qué? No, la verdad, yo no me lo merecía. Yo agradezco mucho a fulano, a sutano. Yo es que no, hay otros que no sé qué. Es que ser escogido para que forme parte de una lista de un equipo de fútbol es un privilegio. ¿No será mayor para cosas eternas? Te ha sido escogido para que viva eternamente. Que usted y yo estamos aquí porque Dios le plujo y en su infinita misericordia nos llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras. ¿Cuánta perversidad no hacemos todos nosotros todos los días? Pero eso no es por lo que usted haga,
es porque a Dios le da la gana. No, es que yo, el perfil que tengo convenció a Dios. ¿Qué va usted a convencer a Dios de nada? Somos sencillamente un granito de arena en una inmensa playa. Sí, seres humanos a montones hay para tirar para arriba. Pero Dios dijo, fulano, sutano, sutano, antes de la fundación del mundo. Por eso es que ese propósito tenemos que conocerlo, porque usted está metido ahí. Usted forma parte de la selección española de fútbol. Lo han escogido y usted ni se entera. Se enteran los periodistas, su papá, su mamá, y usted no sabe de qué va. Eso nos pasa con el tema de Dios. Si es que Dios te ha escogido para que forme parte del plan y usted no se entera, duda, titubea y se frustra. Yo le digo, hermano, con toda certeza y seguridad, yo nunca, desde que predico el evangelio ya hace más de 40 años, nunca me he sentido frustrado por predicar la palabra. Siento el hombre más feliz de la vida. Que me ha dado dinero, no me ha dado dinero. Que me ha dado fama, no me ha dado fama. Pero me ha dado el entender que la máxima autoridad del universo pensó en mí para hacer lo que estoy haciendo. Eso es un gozo. Bueno, sigo adelante, si no se me daña el sermón. ¿Por qué es tan importante el propósito? Porque el apóstol Pablo estuvo dispuesto a morir por ello. Si uno lee la historia de Pablo, llamado Saulo de Tarso, era un erudito, era un rabino dentro de la cultura judía, religiosa, respetado. Tan respetado era que él podía perfectamente ir donde el sumo sacerdote y pedir cartas para ir a perseguir a los cristianos. Tenía poder. Y a Pablo lo vemos un día renunciando a todo eso. ¿Sabe qué decía Pablo? Todo lo tengo por basura. ¿Cómo? Usted va a la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y logra el título PhD de la Universidad de Cambridge. Y luego usted logra 3, 4 doctorados. Y usted es una eminencia. Lo condecoran. Allá el rey de España, ¿qué es lo que hace el rey de España? Que da unas, ¿cómo es que le llama eso? Cuando condecora personas, ¿cómo es que el rey Felipe a veces da unas medallas? Eso tiene un nombre. Entonces a usted le han dado todo eso, pero usted un día empieza a leer la Biblia y a darse cuenta que hay algo mucho más y decide todo lo que estudió, lo tengo por basura. Eso a mí no me sirve. No, ¿cómo que no? No me sirve de nada. Eso dijo Pablo, lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo, su propósito. La manera como usted renuncia o lo tanto que usted renuncia por Cristo expresa lo que usted está entendiendo de Cristo. ¿Qué tanto usted renuncia de lo que tiene por Cristo? No, pastor, llévela suave. Yo tampoco es que me voy a ir a tirar de cabeza. Lo mío es lo mío. Y a lo último, ni chicha ni limonada. Decimos en Colombia. Que a lo último nosotros, hermanos, con nuestra manera de valorar lo de Dios, estamos expresándole a Él, que no nos está importando para nada, que solamente lo tenemos a Él como para, como digo yo, bálsamo refrescante al alma herida. Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. ¿Qué les pasa a ustedes?
Es que llegó un profeta llamado Agabo que estaba diciendo que a Pablo lo iban a coger, le iban a amarrar, y todo el mundo empezó a llorar. Y ay, Pablo, y no vayas a Jerusalén. Y Pablo dijo, ¿qué les pasa? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Dios conoce qué tanto lugar y valor le tiene usted a lo de Él. ¿Qué significa Dios para usted en realidad? Eso solamente lo empieza usted a saber cuando se encuentra en medio de una situación difícil. Cuando usted está en el desierto, y cuando está en la escasez, y cuando está en la enfermedad, y cuando está en una situación contraria, ahí es donde Dios quiere que usted mismo se dé cuenta qué tanto usted tiene de Él. No es que Dios no lo sepa, es que usted mismo no sabe. ¿Por qué? Porque estas verdades se interiorizan en la medida que se van entendiendo, se van procesando. Entonces Pablo confronta a los hermanos y les dice, ¿ustedes qué hacen creándome un estado emocional? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, a morir. Wow. Seguimos. ¿Por qué es importante? Ya voy a terminar. Deme unos 5 minutos más. ¿Por qué es importante esto del propósito de Dios? Porque Dios lo mantuvo en el absoluto secreto, en el misterio. A veces usted le dice a su esposa, a su esposo, no le diga a nadie lo que va a hacer porque si no, no le sale. Y hay gente que hace las cosas callado. No, aquí yo me estoy ganando tanto, yo callado. ¿Cuántas cosas no mantiene usted en lo oculto? No porque usted sea envidioso o no quiera compartir, sino porque usted quiere con eso expresar el valor que eso tiene. Eso tiene un valor muy importante para mí. Yo no lo puedo hacer público porque tiene una importancia capital. ¿Qué dice la Biblia acerca del propósito de Dios? Que Dios desde el comienzo en Génesis no llegó, ¡wow! No. Durante siglos Dios lo mantuvo callado. Mira lo que dice. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ustedes saben el privilegio que tenemos nosotros, que Dios a nosotros nos dio a conocer y por escrito lo que Él había mantenido oculto durante siglos. En la época de Abraham, ni Abraham se enteraba. En la época de Jacob, en la época del rey David, en la época de los profetas, en ninguno de ellos sabía nada. Que Dios tenía un plan, un propósito, sino que cada uno vivía la vida de acuerdo a lo que se iba dando, pero ninguno entendía esto que está escrito. Se mantuvo oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El plan y el propósito de Dios lo sacó a la luz, lo expuso. Claro, iba a ser tergiversado como ha sido tergiversado. Y ha sido malinterpretado como es malinterpretado. Y claro, la gente con su indiferencia muestra que esto que ha dicho Dios es puro bla bla. Ya termino. Este último. No, me falta este y el otro. Es tan importante el propósito porque
determina la historia. Y a mí me gusta mucho esto de la historia. No voy a alargarme, solamente voy a leer el versículo. Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, que Putin esté haciendo lo que está haciendo, eso es plan de Dios. Que el COVID, que no sé qué, eso es plan de Dios. Que la escasez y la hambruna, lo que sea, es plan de Dios. Todo lo que viene es plan de Dios. Porque Dios tiene un propósito y Él va a hacer que cosas ocurran, aunque se tengan que morir miles, pero Él va a llevar a cabo su propósito porque Él es el que le da dirección a la historia. La historia coge un rumbo determinado porque hay alguien detrás de todo eso. Las cosas no ocurren al azar. Si los grandes gobernantes del mundo saben, y ellos incluso tienen brujos y hechiceros y gente que mueve la metafísica y todos esos temas espirituales para recibir, ¿cómo se llama eso? Consejería espiritual, chamanes. Si hay presidentes que van donde los chamanes y hacerse todos esos ungüentos y cosas, ellos saben que hay un poder espiritual, lo saben. Pero hay uno que es el más por encima de todos, porque algunos buscan ese el poder del diablo para ayudarles en sus cosas. Ya voy a terminar. Si usted no está dentro de ese propósito, a usted se le considera que usted está perdido. Aquí no es el tema de decir, no, yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, hago la oración de fe y ya yo firmé para entrar al cielo raso de su casa es que va a entrar. Así de sencillo. ¿Por qué, hermano? Porque uno cuando empieza a darse cuenta de lo que Dios ha planteado en su palabra, uno toma conciencia de que uno no está metido en el ajo, que uno está de espectador en el estadio viendo el partido, pero uno no está jugando. Que usted solo está viviendo la vida porque no le queda otra. Y que usted hace las cosas que hace porque usted quiere mantenerse con vida y comer y pasarlo bien y fuera. Pero usted no sabe que usted forma parte de un propósito y al no saber usted está perdido. La perdición consiste en que usted no sabe en qué parte del equipo le toca jugar. Usted está con la supuesta camiseta del equipo, usted está corriendo de un lado para otro. Y ese cójanlo, sáquenlo. Porque no tiene la camiseta, sí, hay 100,000 hinchas más que tienen la camiseta, pero ninguno de esos está en la lista. Ni tiene una asignación, ni una responsabilidad dentro del juego. Ese ni el naranjero izquierdo es, ni el utilero, ese hay que sacarlo porque estorba. Entonces, dentro del plan de Dios, cuando usted empieza a conocerlo, usted se empieza a preguntar, ¿y yo qué hago? ¿Estoy o no estoy? Cuando entre en esa crisis, porque es necesario, ahí es donde usted verdaderamente puede empezar a decir que se ha convertido al Evangelio. Usted no se convierte al Evangelio cuando yo le pongo las manos y hacemos la oración improductiva esa que nos enseñaron, acepte a Cristo. No, es cuando usted se afina en su mente y en su espíritu y empieza a decir, wow, ¿y qué es lo que yo hago aquí en esta tierra? ¿Cuál es mi papel, mi asignación? ¿Hacia dónde yo voy? ¿Para qué estoy? Cuando usted no tiene la respuesta a esas preguntas, usted está perdido. Usted no ha conectado con el plan de Dios, con el propósito de Dios. Vamos a dejarlo así.